Adelante, hermana. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Okay. Padre Santo, Padre amado, en este momento, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para presentarte, Señor, este estudio bíblico, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestra mente, Padre, para seguir nutriéndonos de tu palabra, Señor, de lo que nos dejaste escrito, Señor, para que fuera nuestra guía, Padre. Gracias, Señor, por habernos protegido, Señor, y por de esta tormenta, Padre. Gracias, Señor, porque podemos confiar y saber que tú nos proteges, Señor, día a día, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te presentamos, Señor, lo que el pastor va a traer esta noche, Jesús. Y al Señor, para que nos ayude, Padre, a entenderlo, Jesús. Guíalo, Padre. Cuida, Señor, de cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí, Señor, de los que no han llegado, Señor. Ayúdalos, Señor, a entrar, Señor, para que puedan también, Señor, disfrutar de lo que tú tienes para nosotros esta noche, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues hoy, mis hermanos, vamos a iniciar ya con una serie de análisis prácticos de cómo escudriñar la Biblia. Sabemos que este tema lo hemos venido desarrollando en los últimos meses y hoy vamos a estudiar la segunda epístola de Juan. Está llegando Apocalipsis. Son 3 hojas antes del Apocalipsis, 2 hojas. Así que ahí está segunda epístola de Juan y tercera epístola de Juan. Vamos a hacer un análisis acerca de esto. Este tema lo vamos a tratar a petición de nuestra hermana Marina León. Así que recuerden, hermanos, que espero su comunicación de qué capítulo, qué parte de la Biblia a usted le interesa que estudiemos. Ya tenemos para la próxima semana una cita por nuestra hermana Magnolia. Así que ya la próxima semana, pero sería interesante hacer un listado de los temas que ustedes prefieran que estudiemos para darle el uso, el tratamiento que hemos aprendido estudiando este tema, escudriñando la Biblia. Entonces, creo que ya todos tienen la segunda epístola de Juan. Lo primero es, hermanos, que cuando nosotros leemos la Biblia, debemos entender que es palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Ese es el punto básico. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia y tenemos ese concepto, vamos a aceptar toda la verdad de Dios. Ahora, si tuviésemos algún tipo de dudas sobre esto, entonces no podríamos aceptar todo lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que a veces hay cosas de la Biblia que no son tan fáciles de entender, pero en este caso, cuando usted y yo confiamos que la Biblia es la palabra de Dios, aunque no entendamos algo, sabemos que dice una verdad. Es imposible que haya un ser humano sobre este mundo que pueda entender la Biblia a plenitud. Ninguno de nosotros puede hacer esto, pero como quiera que sea, aunque haya parte de la Biblia que no entendamos, sabemos que es palabra de Dios. Entonces, ese es el primer paso, saber que es palabra de Dios. Ahora, tenemos la Biblia abierta en la segunda epístola de San Juan. Algunos creyentes confunden la epístola de Juan con el Evangelio, pero
es que son muy diferentes. El Evangelio de Juan no tiene primera, segunda y tercera, es uno solo. Ahora, cuando escuchamos primera de Juan, no es el Evangelio, porque el Evangelio no es una carta. Segunda de Juan, tercera de Juan, no es el Evangelio. Así que es importante tomar en cuenta estos detalles para nosotros cuando estamos buscando en la palabra de Dios, pues poder ir con mayor facilidad y rapidez a conseguir la cita. Otro detalle importante que aprendimos aquí, y es que la Biblia utiliza 3 formas de expresión, que son poesía, narrativa y la otra es discurso. Esas 3, cuando abrimos, vamos a ver, y espero una respuesta de ustedes. Cuando abrimos la Biblia en segunda epístola de Juan y la tercera epístola de Juan, pero bueno, vamos a citar primero la segunda y luego pues vamos a la tercera. Y vamos a ver, quiero ver qué opinión ustedes tienen de segunda epístola de Juan, si es un discurso, si es una poesía o es una narrativa, es una narración. Vamos a ver, quiero escuchar alguna opinión o más de una si las tienen. ¿Opiniones? Bueno, mi opinión, pastor, yo creo que es un discurso. ¿Okay? ¿Están de acuerdo, hermano, con lo que dijo el hermano Antonio? Sí. Bueno, la hermana Eni está de acuerdo, así que tiene un gran apoyo. Vamos a ver. Primera persona. Juliela. Estoy de acuerdo con el hermano Antonio, es un discurso. Ok. Muy bien. También estoy de acuerdo. Noten, hermano, perfectamente que esto es un discurso, porque si ustedes ven, esto no es una poesía, no son frases poéticas que aparecen, y Juan aquí no está narrando algo, no está narrando, sino que está haciendo lo que dijo el hermano Antonio y que los demás corroboraron, está dando un discurso que fue escrito en una carta. Una epístola es un tipo de carta que se escribe. Así que ya nosotros estamos viendo acá que es palabra de Dios, que es un discurso, y ahora pasamos a ver acerca de esta epístola. Hay un detalle histórico, y es que las 2 epístolas de Juan fueron escritas aproximadamente en la década del 80 después de Cristo. Así que los exégetas dicen que en la década del 80, y cuando hablamos de una década son 10 años, en ese tiempo fueron escritas las epístolas de Juan. Así que ya tenemos nosotros una idea. Ustedes saben que el último de los apóstoles que sobrevivió fue Juan. Este Juan, nunca confundamos al Juan que escribe el Evangelio y que escribe las epístolas con Juan el Bautista. Son diferentes. Este Juan, que era el apóstol y escribió el último libro de la Biblia por los años 95 o 96. Así que las epístolas fueron aproximadamente unos 10 años o menos escritas antes del Apocalipsis. Vamos a ver y vamos a ir leyendo. Así que quisiera que alguien se lea
esta segunda epístola de Juan, los versículos 1, vamos a leer hasta el 3, así vamos resumiendo, versículos desde el 1 hasta el 3. Hermana Rubiela. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor, y en amor. Aquí encontramos, hermanos, recuerden que ya leímos la Biblia, ¿verdad? Después de leerla, nosotros tenemos que tratar de entender lo que dice. Entonces, al leer este pasaje aquí, surgen preguntas. Vamos a ver, quiero saber de este grupo qué preguntas surgen aquí de estos 3 versículos que nuestra hermana Rubiela acabó de leer. ¿Qué preguntas tienen? Así que vamos a ver qué preguntas surgen ahí. Hermana Enid. Sí, yo quisiera saber a quién se refiere él con la señora elegida y a sus hijos. La Ok. iglesia. Precisamente ese fue el punto que le inquietó a la hermana Marina, que me dio las notas para ver esto. Vamos a ver, yo quisiera, hermanos, esto le vamos a buscar una respuesta, pero quisiera ver, y bueno, ya tenemos aquí una primera pregunta. ¿Quién es la señora elegida? Vamos a ver, hay más preguntas acerca de este pasaje, de lo que acabamos de leer, ¿eh? ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo, pastor. ¿A qué se refiere con la verdad? Dice, a causa de la verdad. Está en está en el verso 1, dice al final del verso 1, los que han conocido la verdad. La verdad es Jesús, porque él mismo lo dice. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad es Jesús. En una ocasión, cuando Pilato estaba conversando con Jesús, Jesús le dijo que había venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato preguntó, ¿y qué es la verdad? Pero no escuchó la respuesta. Salió, no escuchó lo que Jesús le iba a decir. Así que aquí la verdad es Jesús. Y en el verso 3, que vuelve y menciona, dice, Hijo del Padre en verdad y en amor. Y ya sabemos que la verdad está representada por Jesús, porque no hay ningún engaño ni en su obra ni en su ministerio. Todo es fiel y verdadero, como también lo dice el testigo fiel y verdadero. Entonces, todo redunda, y es lo que vamos a ver en las epístolas, todo redunda hacia lo que es la verdad a través de Cristo. Esto lo vamos a ver casi en todos los escritos de Juan. Esa palabra va a aparecer. Recuerden que una de las cosas que vamos a ver más adelante es que con estas cartas el apóstol Juan estaba repeliendo el ataque de la apostasía
que estaba introduciéndose en la iglesia del Señor. Así que vamos a ver, otra pregunta, hermana Enid, tengo pendiente lo de la señora. Así que... Creo que ya sé, pastor, ya. Se me ¿eh? prendió el bombillo, ya sé. Ok, entonces, si ya usted lo sabe, puede expresarlo. Sí, bueno, no sé si estoy correcta, pero para mí la señora elegida es la iglesia. Amén, amén, hermanos. Ya. Esto que la hermana Enid acaba de expresar es la total verdad y vamos a verlo cuando casi estemos terminando esta carta, vamos a ver cómo esto se compacta esta verdad. Aquí aparece y nos preguntamos, el anciano, ¿era que Juan lo decía por su edad o porque Juan se estaba manteniendo ese nivel horizontal de igualdad entre los demás pastores que habían en aquel tiempo? Creo que es una pregunta. Hermana Magnolia. Ah, no, yo pensé que usted estaba preguntando con relación a eso. De Sí, la... y tiene que opinar, por supuesto. Ajá. De la madurez del anciano, perdón. Para mí es la madurez espiritual, el crecimiento espiritual. Cuando ya se va llegando a la medida del varón perfecto. Ajá, bueno, hermana Magnolia, aquí, como en otras partes bueno, hay que saber diferenciar lo que es un anciano de edad de lo que es un anciano ministerial. Correcto. Esto que aparece aquí es un anciano ministerial. Qué bueno, tiene que ver con la madurez espiritual, porque se supone que un anciano, miren, un anciano es lo mismo que un obispo, es lo mismo que un pastor. Correcto. Y que no hay diferencia. No son tres cosas diferentes. Aparecen presentadas en la Biblia como el mismo tipo de ministerio. Así que el anciano, el pastor y el obispo es lo mismo en la Biblia. Si alguien quiere alguna cita bíblica acerca de esto, pues yo puedo proveérsela, de que se trata de lo mismo. Entonces, hermana Magnolia, Sí, señor. aquí la palabra anciano tiene que ver con ministerio. Sí, señor. Así que, y observen algo, hermanos, observen la humildad del apóstol Juan, porque está hablando un apóstol. Y si había alguien que tenía autoridad en ese tiempo, era Juan, porque recuérdense que los apóstoles eran la cabeza visible de la iglesia, los líderes de la iglesia, líderes visibles, porque el líder de la iglesia se llama Jesús. Pero él aquí no se presenta como yo soy el apóstol, soy el jefe, sino que se presenta como un anciano, poniéndose al mismo nivel de todos los pastores que habían en aquel tiempo. Específicamente él está escribiendo a una iglesia, perdón, hermano, le está escribiendo a una iglesia que probablemente era la iglesia de Éfeso. Probablemente se refería a una de estas iglesias. Recuerden que el apóstol Juan vivió los últimos años de su vida en Turquía,
era lo que se conocía como el Asia Menor, y probablemente pues él estuvo un tiempo en aquella iglesia y pudo haberle escrito a una de estas congregaciones, que no es tan fácil poder identificar el lugar. Así que ya tenemos aquí dos preguntas, ¿verdad? El anciano, ¿quién es? Y la señora elegida es la iglesia del Señor. Así que es una manera de Juan presentarse ante los hermanos. Miren lo que dice el verso 1, sino también todos los que han conocido la verdad. Así que todos los que han conocido la verdad aman a la señora elegida y a sus hijos. Aman a la ¿Y quiénes son los hijos, pastor? hermana Magnolia, usted es una. Porque dice que la hermana Enid cuando dijo que la señora elegida era la iglesia y nosotros somos la iglesia. Pero que menciona la señora elegida y a sus hijos. Como si Hermana fueran cosas Magnolia, diferentes. hermana Magnolia, una mano tiene dedos, pero para que sea mano tiene que tener dedos. Así que cuando mencionamos la mano tiene dedo, y cuando mencionamos los dedos hay una mano. Bueno, No hay iglesia sin miembros. exacto. Así que Pero que aquí lo separa de que y a sus hijos. Por eso fue que me vino la interrogante, porque como que era algo aparte. no esa parte. Entonces, Hay, como la mano y los dedos. exacto, pero todo el que sabe, todo el que mira una mano sabe que la mano tiene dedos. Así que cuando se habla de la mano, se habla de los dedos también, porque no podemos separarlo de la Gracias. mano. Así que los hijos no pueden separarse de la iglesia, porque son los que forman la iglesia. Lo que pasa es que es una manera de Juan referirse a la iglesia como la señora elegida. La señora elegida, ¿por quién? Por Jesús. Dice que Cristo amó la iglesia, que se entregó por ella. Así que es una manera de otra forma no tendría una explicación, porque entonces habría aquí una iglesia y aparte de la iglesia habrían otros que, ¿y qué serían esos otros? No es posible. Gracias, pastor. Pastor, pero entonces esto me levanta a mí una duda, porque lo de la señora elegida, pues confiamos plenamente en usted, le creemos, pero si usted no estuviera aquí, ¿cómo lo sabríamos? No hay nada en este texto que indique que la señora elegida es la iglesia. Bueno, si va al verso 13 lo puede descubrir, pero todavía no hemos llegado ahí. ¿El verso cuál, perdón? El verso 13, pero vamos a llegar ahí. O sea que vamos a suponer que lo estamos leyendo nosotros individualmente solos. En este momento no sabríamos, tendríamos que seguir rebuscando hasta toparnos con el verso 13 que nos lo aclara, ¿no? Por eso es que cuando estudiamos la Biblia hay que leer despacio, van a surgir preguntas, entonces tenemos que hacer algo, investigar esas preguntas. Okay. Pastor Abreu. Ahí estoy. Pues sí, algunos comentaristas, porque como no hay una claridad, aunque usted lo ha dicho primero, que hay que seguir, hay que hacer las preguntas, detenerse, hacerse la pregunta y seguir analizando, investigando. Porque muchas veces tomamos un texto y lo interpretamos sin ver todo el contexto.
y esto es lo que está pasando, pero algunos comentaristas dicen acerca de la señora elegida, que quizás era una congregación o era la dueña de una casa donde se congregaba la iglesia y a sus hijos. No da certeza, pero dice, está suponiendo o haciendo averiguaciones de que pueda ser que sea la señora, la dueña de la casa donde se congregaba la iglesia y los hijos de ella. Quizás, digo, no estamos haciendo una afirmación, pero eso dice el versículo 13, da más claridad, entonces lo vamos a investigar. Ok. Todo, hermanos, miren, esto es lo interesante de escudriñar la palabra de Dios. Y por eso, cuando estamos estudiando la Biblia, debemos hacerlo lentamente, y las preguntas que surjan tenemos que investigar. Pastor Juan ha expresado la opinión de algunos exégetas acerca de esto. Probablemente exista esta disparidad en cuanto a algunos como yo pensamos que se refiere a la iglesia, pero puede ser que se refiriera a una señora. Ahora, ¿dónde está el argumento? El argumento acá, usted sabe que para uno sostener una posición tiene que haber una justificación de esa posición. Entonces, en la tercera carta encontramos que Juan menciona un nombre, y me estoy adelantando, menciona un nombre, está dirigida a alguien específico. De ser en la segunda epístola, de ser a una persona, probablemente Juan la mencionaría aquí por su nombre, como lo hace en la tercera epístola, que como vamos a ver más adelante menciona dos nombres. Pero esto es interesante y ustedes saben lo que deben hacer. Investiguen, consulten un diccionario bíblico, un comentario, una Biblia de estudio, qué sé yo. Todo esto se puede hacer para nosotros entender mucho mejor. Así que bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguna otra pregunta? No hay manos levantadas, doctor. Ok, vamos a seguir leyendo y la hermana Carmen se va a leer ahora los versos 4 y 5. Amén. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, porque al mandamiento, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que aquí sigue Juan hablando y ahora habla del regocijo que ha hallado por quizás alguna serie de referencias en que los hijos de esa señora amada andan en la verdad conforme al mandamiento de Dios. Notan, hermanos, que está relacionado todo con lo espiritual, con la parte espiritual del creyente. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo. ¿A quiénes se le dieron los mandamientos, hermano?
se le dieron al pueblo de Dios, se le dieron a la iglesia del Señor. Así que estamos viendo acá un punto que Juan está promoviendo, que es el amarse los unos a los otros. En la Biblia hay cartas que fueron destinadas solo a 3 personas: Timoteo con un propósito ministerial, a Tito con un propósito ministerial y también a Filemón para darle una enseñanza a Filemón de un esclavo que tenía él y que Pablo había ganado en la cárcel para Cristo. Así que es importante, hermanos, de que nosotros veamos acá todos estos principios. Mire cómo él habla, y lo que estoy viendo acá, vemos reflejada la humildad de Juan. Es lo que estamos viendo. Juan no le está dando órdenes a la iglesia, ¿eh? Juan no le está diciendo, yo soy el apóstol y ustedes tienen que hacer tal cosa, obedecer tal cosa. Él aquí habla rogando a la iglesia, a los creyentes, a los cuales en esto estamos viendo la misma actitud que tenía Pedro. Pedro, cuando le habló a los pastores, no le habló con un título, con una posición jerárquica de que yo soy el jefe, sino que le habló sintiéndose ancianos junto con los demás. Si esto ustedes lo pueden ver, vamos a buscar, dejen marcado la epístola de Juan y busquemos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, está como a 5 hojas, 4 hojas antes a la izquierda de la epístola de Juan. Miren cómo se refiere aquí Pedro, capítulo 5, verso 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego, miren, ruego a los ancianos. Yo anciano juntamente con ellos. Él no está diciendo yo apóstol. No. Es un grado de humildad, de sencillez. Y es lo que yo estoy viendo acá. Volvamos a la segunda epístola de Juan. Mire, Juan comienza hablando aquí el anciano. Y en el verso 5 dice: ahora te ruego, señora, dirigiéndose a la iglesia, hermanos. Es una manera de expresar las cosas. Es como, por ejemplo, nosotros que venimos de diferentes países, República Dominicana de manera coloquial se llama Quisqueya, entonces un dominicano dice Quisqueya la Bella, pero si yo le escribiera Quisqueya, no le estaría escribiendo a una señora que se llama Quisqueya, sino a un país. Así que esto es perfectamente viable, el uso que se le da. Pero bueno, creo que la hermana Marina León tenía una pregunta. Adelante, hermana Marina. Pastor, lo que el pastor Abreu acaba de decir es mi inquietud. Disculpe que le estoy diciendo tarde, porque eso mismo yo quería aclarar, porque no es la primera vez que escucho eso, que se refiere a la señora dueña de la casa donde se reunía este grupo de gente.
Yo entiendo que quiere decir que va para la iglesia, pero en ninguna otra parte de la Biblia yo la había escuchado que dijera la señora. Y más me llama la atención cuando dice en el 13, los hijos de tu hermana la elegida. Entonces, bien inquietante para mí poder entender, por eso es que yo le pasé el papel con la nota para que me ayudara a aclarar. Porque yo he encontrado que señora o que iglesia, por ejemplo, es la esposa del Cordero, se refiere en Apocalipsis, pero nunca había visto en la Biblia esta palabra señora la elegida, refiriéndose a la iglesia, y más la duda, porque yo escuché lo mismo que ha dicho el pastor Abreu. Gracias, pastor. Bueno, sí, hermanos, podemos tener estos análisis. Denme un segundito para buscar acá una Biblia que tengo. Yo no, en esta Biblia, esta es una Biblia Reina Valera del 60, Biblia de estudio Holman. Entonces, déjenme ver aquí qué punto de referencia aparece aquí. Bueno, miren lo que dice acá en la introducción. La segunda epístola de Juan aconseja a la señora elegida, quizás una congregación o la dueña de una casa donde se reunía la iglesia. Así que ven que no hay una posición fija en cuanto a esto. Quizás una congregación es lo que dice aquí, o tal vez se refería a una señora dueña de la casa donde se reunía la iglesia. Lo único que me está hablando de los hijos de esta señora, si es la dueña de la casa, se estaba entonces refiriendo a los hijos de ella, pero la referencia que hace de los hijos es general, es más general, tal vez no tan específica de una persona. Pero vamos a ver, creo que hay otra inquietud, y cuando leamos el verso 13, ahí vamos a aclarar todo. Hermana Jenny. Buenas noches a todos, muchas bendiciones. Pastor, lo que yo quería era hacer un pequeño comentario que en la Biblia se utiliza mucho el feminismo cuando se refiere a la Biblia en griego. O sea, hay muchas cartas que mencionan a la mujer, que mencionan en femenino. Lo que tiene que ver con la iglesia, y lo hace en Apocalipsis, en Efesios, y hay muchas otras cartas que es porque en el griego cuando lo traducen cae en femenino. Eso era lo que quería, porque yo lo he leído en los libros que tengo. Yo lo he estado leyendo en estos días y vi que se mencionaba esa palabra mucho y decía que en el griego iglesia y lo que tenía que ver con eso era el término era en la palabra femenino que lo usaban cuando hacían la traducción. Ok. Muy bien. Miren, hermano, esta Biblia, la que cité, miren lo que dice acá cuando está explicando el verso 1 de este capítulo 1. Dice el término señora elegida es inusual para dirigirse a alguien. Puede ser una alusión a la congregación, ya que Juan suele utilizar el plural en el trato con sus lectores.
cuando utiliza el singular, habla para un grupo. Los cristianos primitivos sabían que el Señor los había elegido o escogido. Así que el término la señora elegida está hablando de una elección, hermanos. Entonces, así que yo creo que, bueno, usted si piensa que es una señora, una dama, no peca con pensar, esto es lo interesante, pero yo prefiero interpretarlo como la iglesia. Como la iglesia veo un mayor peso en el caso del uso de la iglesia por todos los términos que emplea. Y ya aquí estamos viendo que estos exégetas de esta Biblia, de esta versión de Biblia, pues dicen que el término es inusual, Señor elegido, es inusual para dirigirse a alguien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Pastor, no quiero insistir mucho en lo mismo, pero yo tengo una Biblia de estudio de trasfondo cultural y es muy bueno para exégesis porque habla de lo que se refería y dice que es lo que ellos dicen aquí, que se refería a una iglesia y que podía ser una señora siempre y cuando fue una señora que estuviera a cargo de esa iglesia, fuera la cabeza de la iglesia y los hijos los miembros de la iglesia, pero que lo veían como un grupo, no como un individuo, que si se interpreta como una mujer, pues entonces como único haría sentido que fuera, dice aquí, una profetisa o una señora que estuviera a cargo de una iglesia. Bueno, hermanos, hay tantos análisis que nosotros podemos hacer acerca de todas estas cosas. Ahora, miren, esto es lo importante. ¿Saben qué es lo que estamos haciendo ahora? Escudriñando, buscando, ven. Eso es lo importante de poder hacer esto. Creo que había otra pregunta. Sí, pero no la veo. Creo que la hermana Jubiela. Sí. Pastor, usted dice en la Biblia, Holman, y yo tengo el diccionario y dice que se refiere a la iglesia, a una iglesia local. A la señora elegida. La señora elegida probablemente es en referencia a una iglesia local. Sí, yo he consultado otros comentarios bíblicos y dicen que es una referencia a la iglesia. Así que, hermanos, parece ser que la mayor inclinación de los analistas es de que se refiere a la iglesia y no a una señora, pero si usted piensa que es una señora, no peca con eso, tampoco es ni es la parte de decir, bueno, estamos fallando, no. Tal vez estoy equivocado, tal vez tengo razón, tal vez el que piensa que es una mujer tiene razón, pero esto es importante, escudriñar la palabra de Dios. Hermana Marina. Hermana Marina, ¿tenía la mano levantada? Adelante. Ya. Pastor, yo prefiero pensar que es la iglesia cuando dice a la señora elegida, porque sabemos que la Biblia dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, los que vamos a ser salvos. Entonces, esta parte que dice la señora, pero cuando dice elegida, entonces a mí me hace pensar que se refiere a la iglesia por esa palabra elegida, porque el Señor nos eligió, dice, desde antes de la fundación del mundo, a los que habíamos de ser salvos. Sí,
Y hermanos, vamos a llegar ahí porque bueno, el tiempo ha pasado, pero vamos a llegar al verso 13. Entonces, habían dos hermanas con el mismo nombre y ahí es donde no cuadra el asunto. Así que bueno, pero vamos a seguir viendo unos detalles que aparecen aquí desde el verso 6, que alguien se lea el verso 6 hasta el 8. ¿Alguien quiere leer? Ese es un- Hermana Beatriz. Perdón. El 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído de esto ha venido. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermano, no se escuchó muy bien lo que la hermana leyó. Parece que hay un problema en la señal del internet, pero estos versículos aquí mencionan una serie de detalles importantes. Yo voy a ir inmediatamente al verso 7, que aquí aparece Juan señalando los engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Eso eran los gnósticos, hermano, los gnósticos, que fue un grupo que surgió dentro de la iglesia. Era lo que decían que Jesucristo no había venido en carne, porque la carne es inmunda, es decir, el cuerpo es inmundo. Eso tiene que ver con enseñanza griega de Platón. Así que, y dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Las únicas partes de la Biblia donde se menciona la palabra anticristo de manera directa es en las epístolas de Juan. Está en la primera epístola y está en esta otra. Ahora, aquí está hablando de tener cuidado con la apostasía. Este verso 7 está relacionado con la apostasía y llama al cristiano a tener cuidado. Y en el 8, él recomienda, él dice que miren por vosotros que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Está hablando de que algunos creyentes, por dejarse desviar un poquito, pueden perder parte de su galardón. Entonces es importante que el creyente cuide esto para que no pierda el fruto del trabajo. ¿Qué es lo que está refiriéndose allí? Me voy a poner yo como ejemplo y es porque me voy a poner como ejemplo para que nadie se sienta aludido, pero si yo comienzo a engañarlo a ustedes y a predicarles cosas que no son, a manipularlo a ustedes, a querer enriquecerme con usted y todas estas cosas, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no pierdo la salvación, pero sí voy a perder gran parte de mi galardón. ¿Por qué razón? Porque me he desviado de la verdad. Me he desviado de lo que Dios establece. Entonces, aquí hay un señalamiento acerca de esto. Vamos a seguir viendo. Estas son advertencias acerca de la apostasía que Juan está haciendo aquí. Vamos a ver lo que dice en el verso 9 hasta el verso 11. ¿Alguien quiere leer? Versos 9 a 11, dijo pastor.
¿sí? 9:11. No. Adelante. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Era una referencia, hermanos, a estos grupos que ya señalé, los gnósticos y los ebionitas, dos grupos que hubo, pero aquí específicamente el apóstol Juan está combatiendo este grupo de los gnósticos. Así que el gnosticismo es lo que él está aquí combatiendo. Y noten aquí un detalle muy claro. Mire, cuando una persona ha conocido a Dios, por algún lado debe dar algún tipo de testimonio. Y es lo que dice aquí el verso 9, porque los santos perseveran. Un creyente que haya conocido a Dios puede caer en un error, puede cometer un pecado horrendo, pero se va a arrepentir, se va a levantar. Recuerden que una cosa es ser pecador y otra cosa es practicar el pecado. La persona que ha conocido a Dios, que ha nacido de nuevo, puede cometer un pecado, pero no va a practicar el pecado. ¿Qué es lo que es practicar el pecado? Es mantenerse todo el tiempo repitiendo lo mismo. Y hoy lo hizo y mañana vuelve y lo repite y luego vuelve y lo repite. Sino que es una persona que se va a apartar porque los santos perseveran. Los santos van a perseverar. Así que esto es lo que está diciendo el verso 9. Ahora, está hablando de tener cuidado de alguien que quiera tratar de dañar en nosotros la doctrina de Cristo. Dice que no le digáis bienvenido. No está hablando, hermanos, de que si una persona llega a nuestra casa y de repente nosotros sabemos que ha estado enseñando cosas falsas, que nosotros le digamos, no, aquí usted no va a entrar. Es que no aceptemos sus enseñanzas. Es lo que dice aquí, que seamos resistentes, renuentes a aceptar cualquier enseñanza que trate de apartarnos de la verdad, que trate de apartarnos de lo que el Señor establece. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de estos versículos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pastor Juan. Pastor, el micrófono, por favor. Pues sí, cuando dice que no lo recibamos en nuestra casa, la pregunta que me surge es, por ejemplo, usted sabe que hay un grupo de religiosos que son insistentes y que a pesar de que ellos saben que uno es cristiano, aún siendo un siervo del Señor, una persona que ha alcanzado madurez, ellos siguen insistiendo con su doctrina. ¿Qué debemos hacer nosotros con ellos? A mí, cuando me ha tocado conversar con ellos, la conversación ha tenido 2 reuniones y ya. En la primera reunión queda inconclusa porque ellos tienen que pedirle a un anciano que vaya. Y la segunda a veces no se da porque el anciano le dice, no, no vayan. O el anciano aparece y el anciano le prohíbe que vuelvan a reunirse conmigo. O sea, no es que porque yo tengo un hermano mío que él era radical con eso, él fue pastor, fue que nos llevó a la verdad del Señor. Él era radical, él no decía testigo, sino ruselista. Los ruselistas, y él era radical, él no lo aceptaba en su casa, y le decía a sus miembros, a lo que él pastoreaba,
que no recibieran esa persona en su casa? Es radical así. Bueno, no creo que sea pecado, que sea malo uno decir a una persona, mira, tu creencia y la mía son muy diferentes y yo no gano nada escuchándote, así que invierte tu tiempo con otra persona que pueda ser interesante. No creo que se peque con eso, pero también si hay la intención de mostrarle la verdad bíblica a alguien que esté errado, pues se le recibe, y con una Biblia en la mano, pues se le pueden mostrar algunos errores que tienen. El asunto es que, bueno, el Espíritu Santo puede hacer una obra, pero el siguiente paso que esa persona dan es que van donde un anciano de su congregación, le explican lo que ha pasado y el anciano le dice, yo voy a reunirme con esa persona, vamos, o si no le dice, no, no vuelvan más a esa casa. Pero pues yo tuve una experiencia con la casa de un primo mío, por cierto, el Señor me permitió ayudarlo lo estaba discipulando. Y en una ocasión que yo voy de visita a la casa de mi primo con su esposa, lo encuentro ahí enseñando. Yo me senté ahí y no dije nada. Y solamente iba tomando anotaciones. Cuando tuve la oportunidad de hacerle preguntas, había un muchacho joven, el muchacho se paniqueó y no había que decir, le dijo al otro mayor que sabía más que respondiera, y fue la conclusión que llegó. Él dijo que en la próxima reunión él me iba a dar respuesta a todas las preguntas que yo estaba haciendo. Y no volvieron más. Sí. Y no le traté con dureza, ni jactancia, ni arrogancia, no. Simplemente haciéndole preguntas, porque estaba de por medio dos vidas que habían aceptado a Cristo, y el Señor me estaba permitiendo discipularlo. Y yo lo que le dije que ese tipo de enseñanza no eran saludables para su vida. Sí. No volvió, pero ellos tomaron también la decisión de no continuar con los estudios bíblicos con ellos. Sí, es un estilo que ellos tienen en cuanto a estas cosas. Bueno, vamos a terminar los versos 12 y 13 de esta epístola. Vamos a ver, estos versículos aclaran lo de la señora elegida. Versos 12 y 13, ¿alguien que quiera leer? Pastor Juan, ¿te había levantado la mano? Bueno, pues la hermana Emil. Dice, espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Noten, hermano, que en el verso 12, Juan no habla hablándole a una segunda persona. Es en plural que habla. Tengo muchas cosas que escribiros. Está hablando a un grupo. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros. Mire, si estuviera hablándole a una persona, aquí dijera, tengo muchas cosas que escribirte, pero espero ir a visitarte o ir por donde ti. Pero habla aquí en plural, hermanos. Escribiros, ir a vosotros y hablar cara a cara. Era muy fácil decirle, Señor elegida, quiero conversar con usted o contigo cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora, noten, los hijos de tu hermana, ¿cómo se llama la hermana? La hermana se llama elegida también. ¿De dónde Juan escribía?
Juan estaba escribiendo desde una congregación a otra congregación. Entonces, a la congregación que Juan él está escribiendo la llama señora elegida y la hermana de ella también se llamaba elegida. Noten, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Así que está hablando de una congregación que le está mandando saludos a otra congregación. Aquí no está hablando de dos hermanas de carne. Así que, y déjenme corroborar esto. Miren acá, en esta Biblia de estudio, dice el análisis que hace, dice, los hijos de tu hermana la elegida, se refiere con toda probabilidad a la congregación donde Juan servía cuando escribió esta epístola, a una iglesia hermana de la iglesia que Juan le estaba escribiendo. Así que yo creo que esto despeja cualquier duda de que nosotros podamos tener acerca de esta verdad. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna inquietud acerca de esto? Hermana Juana. Hermana Juana, no la escuchamos. Active su micrófono. Ajá, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Ok, para una pregunta. De aquí hay un nombre que dice, es en capítulo, en el versículo 9 de la tercera epístola de la tercera epístola de Juan, que dice Diótrefes. Ajá. Pero, hermana Juana, ¿usted quiere saber algo acerca de él? Sí, que si eso es un nombre o es un, ¿qué significa? Sí, es un nombre. Ok, eso Un era. nombre que se atrevieron a ponerle a alguien. Oh, ok. Gracias. Okay. Bueno, pues miren, hermanos, vamos a ver rapidito. Tiempo ha pasado, pero vamos a ver rapidito lo que es la tercera epístola de Juan. Y miren cómo Juan aquí se refiere, pero ya aquí está dirigido a una persona de manera específica. Y quiero que lea a alguien los versos desde el 1 hasta el 4. Hermana Beatriz. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así que, hermanos, aquí aparece una carta y nos damos cuenta de que Juan la está dedicando directamente a una persona. ¿Cómo se llama? Se llama Gallo. Gallo aparece mencionado en la Biblia en muchísimos pasajes. Está en Hechos 19:29, está en Romanos 16:23 y 1 Corintios 1:14. Allí menciona a este hermano. Era un hermano que tenía un don extraordinario de hospitalidad. Esa era la característica mayor de este hermano. Ahora, miren lo que dice. Aquí no queda duda. Aquí está hablando de una persona.
específica. Y en esta carta aparecen las menciones de 2 personas que son señalados aquí, tres personas que son señalados aquí en esta epístola. Así que aquí no hay duda. Gayo he llamado el amado, a quien amo en la verdad. Miren cómo vuelve a aparecer la palabra verdad, y Juan la repite y vuelve y la repite en sus escritos, sabiendo que la verdad es Cristo y que el creyente debe mantenerse firme en esa verdad. Miren qué hermoso el verso 3, que los hermanos que llegaron donde Juan daban testimonio del comportamiento que tenía el hermano Gayo. Así que muy bonito. Y aquí hay una expresión, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cualquiera puede pensar que Gayo era hijo biológico de Juan, pero la referencia no es a un hijo biológico, hermano, sino está hablando de alguien que Juan había instruido en los caminos de Dios, una especie de padre espiritual, por haberlo encaminado e instruido en los caminos del Señor. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas? No hay preguntas, pastor. Ok, pues vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora desde el verso 5 hasta el 8. ¿Alguien que quiera leer? Versos 5 a 8. Hermana Rubiela. Dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúe su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amado, fielmente te conduces. Miren, Gayo, repito, tenía ese gran ministerio de hospitalidad. Ustedes saben que en aquella época no había tanta maldad como hoy, y cuando las personas llegaban a un lugar, la regla era alojarlo, que no pasaran la noche a la intemperie, sino que pasaran la noche bajo techo. Y estos hermanos, pues, que andaban predicando, noten que ellos daban testimonio. Miren lo que dice el verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. A la iglesia le han dado testimonio. ¿Cuál iglesia? La iglesia donde Juan estaba cuando está escribiendo esta epístola, que no iba dirigida a la misma iglesia que aparece en la segunda. La tercera iba dirigida, en este caso, a esta persona, y menciona aquí menciona aquí 3 personajes, como vamos a ver. Así que aquí está diciendo a Juan, le está diciendo, mira, te comportas bien, lo hace con mucho amor, y el testimonio de esas cosas ha llegado hasta nosotros, de cómo tú tratas a los hermanos. Así que era un tremendo hermano, este hermano Gayo. Yo conozco un apellido Gayo, pero de nombre no en estos tiempos. Así que
Hermanos, estamos viendo aquí, estamos observando aquí una serie de enseñanzas. Yo estoy pasándola de manera superficial por asunto del tiempo, solo para agotar las inquietudes que se me dieron, que fue acerca de estas cosas y también de lo que vamos a leer ahora. Vamos a ver verso 9 y verso 10. Si tienen alguna pregunta, hermanos, pueden hacerla. Aunque yo vaya rápido, usted si tiene pregunta, pues nos detenemos. ¿Alguien quiere leer versos 9 y 10? Hermana Mireya. Amén. Yo he escrito a la iglesia, pero dio Trefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Noten, hermanos, Diótrefes tenía la actitud contraria a Gayo. ¿Y quién era este Diótrefes? Parece que era una persona que estaba luchando por tener el control de esa congregación a la cual se le escribe. Estamos aquí ante un personaje que no está honrando a Dios. Este es un tipo de apóstata, Diótrefes es un tipo de apóstata que tiene una posición de liderazgo. Mire lo que dice aquí, que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Sabemos que un verdadero siervo entiende que vive para servir, no para ser servido, sino para servir. Esta no es la característica que tiene aquí este señor llamado Diótrefes, y como él tenía cierto grado de influencia, de liderazgo en la iglesia, donde también estaba el hermano Gayo, entonces como él estaba en desacuerdo con que se apoyara a los hermanos que venían, así que estaba en total desacuerdo hasta tal punto de que luchaba porque no se hiciese. Si alguien recibía a esos hermanos, se lo prohibía y los expulsa de la iglesia. O sea, estamos hablando aquí de un líder, una persona con cierta influencia. No dice que sea anciano, no lo menciona acá. Así que estamos hablando de un líder que estaba batallando por tener una posición en la iglesia, una influencia en esta iglesia. Este es un apóstata, hermano, sin ninguna duda. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No veo manos levantadas. Ok, pues vamos a seguir leyendo, hermano. Vamos a ver el verso 11 y 12. ¿Alguien quiere leer? Hermana Beatriz. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amén. Así que aquí, ¿qué está diciendo? Le está diciendo a el apóstol a Gayo. Noten que esta carta está dirigida a una segunda persona, que es Gayo, y lo que aparece aquí aparece en segunda persona. Amado, no imites lo malo. ¿Ven? Está hablándole al hermano Gayo
Le está diciendo que imitara lo bueno. ¿Por qué? Porque habían dos ejemplos. Aparte de Gayo, habían dos ejemplos en la iglesia. Un ejemplo era Diótrefes y el otro era Demetrio. ¿Y qué pasaba con Demetrio? Demetrio, pues, era una persona de testimonio. Una persona que llevaba una vida diferente a la que llevaba Diótrefes. ¿Qué es lo que esto refleja? Mire, estamos en los años 80 de la era cristiana, la década del 80, fueron escritas estas dos epístolas. Y ya nosotros vemos qué características habían, cuántas personas. Diótrefes era una persona malvada que de alguna manera estaba entre los cristianos. Yo no sé si este hombre había conocido a Dios, si estaba desviado, estaba fuera de la comunión, aunque estaba en la iglesia. Estaba fuera de la comunión con Dios por este comportamiento que tenía. Pero hallamos el otro lado, Demetrio, un hombre de testimonio. Y Pablo le dice a Gayo, Juan le dice a Gayo que imitara lo bueno. Imita a Demetrio, pero no imite a Diótrefes. Lamentablemente hay cristianos que si otro cristiano hizo algo malo, dicen yo lo voy a hacer también porque yo soy humano igual que aquel. Es importante cuidarnos y mantenernos imitando lo bueno, lo positivo que tiene una persona. Si vemos algo negativo, eso no lo vamos a imitar, vamos a imitar lo que tiene que ver con lo positivo. Y por último, vamos a ver los versos 13 hasta el 15. Estos versos demuestran con claridad de que esta carta fue escrita a una persona, diferente a la otra que fue escrita a la iglesia. Hermana Mireya. Amén. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Noten, hermanos, aquí Juan quiere llamar a los cristianos amigos. Miren, los miembros de la iglesia donde él estaba le mandaban saludos. ¿A quién? A Gayo. Y él le dice, Juan, pues saluda tú a los amigos. Aquí está refiriéndose a los creyentes, tanto de una congregación como de otra. Los creyentes donde Juan estaba, cuando escribió la carta, le mandaron saludos a Gayo. Y Juan le dice que salude a los amigos de esa congregación. No que no eran creyentes, sino una manera de referirse a los demás creyentes. Y noten, hermanos, veamos y comparemos. Vamos a ver el versículo 12 de la segunda epístola. Miren, volvemos a revisar esto para ver cómo aquí está hablando ya en sentido general. Verso 12 de la primera epístola, tengo muchas cosas que escribiros, ven, plural, a varias personas. El 13 de la tercera epístola, yo tenía muchas cosas que escribirte, ven, va dirigido a una persona. Y volvamos al 12 otra vez de la segunda carta. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. ¿Ven? Vayamos al 13 de la tercera epístola. Dice, pero no quiero escribírtela con tinta y pluma, porque espero verte cara a cara.
en breve y hablaremos cara a cara. Ven que la tercera está dedicada a una persona específica, pero la segunda, no queda la menor duda, hermanos, está dedicada a la iglesia donde Juan Juan había estado, quizás una de las iglesias que Juan ayudó a fundar, le está escribiendo, mientras que esta tercera epístola está siendo dedicada, repito, a alguien, a una persona de manera específica. Así que la iglesia que Juan le escribe en la segunda epístola se llama La Señora Elegida, y él le escribe de otro lugar donde estaba la hermana que también se llamaba La Elegida. Así que dos hermanas con el mismo nombre. Estamos hablando de la iglesia del Señor que Juan quería calificar de esa manera. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas finales, comentarios? No hay mano levantada, pastor. Bueno, pues hermana Magnolia, si me acuerda, yo tengo la cita, pero no la recuerdo ahora. Hermana Magnolia, la cita para la próxima semana. Sí, pastor. Es Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 21. Ok, perfecto. Entonces ya saben, hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, del verso 13 hasta el 21. Léanlo, pero les recomiendo que lo lean desde el verso 1. Ok. Porque ahí el 16 y el 17 habla habla del pecado de muerte. Ok. Así que bueno, hermano, la semana próxima pues estaremos viendo esta cita bíblica. Está bien. Gracias. Y con respecto a esta noche ya hemos terminado, así que lo que resta es el tiempo de oración con el pastor Abreu. Hermana Beatriz. Ya, dando gracias y gracias al Señor por todas sus bendiciones. Y gracias. Hermana Beatriz, déjeme terminar la sesión anterior antes de entrar a las oraciones.